Esta sesión del día de hoy está a cargo de mi colega Nelly Vázquez y yo. Así que, bueno, voy a iniciar presentándome. Mi nombre es Nancy Chávez. Soy la coordinadora de la maestría en intensificación agroecológica y seguridad alimentaria del CATI, que es el programa que ha organizado esta sesión, así como la de mañana, que será sobre biodiversidad para la agricultura y la alimentación. Dicho sea de paso, es una actividad a la que están cordialmente invitados. Entonces voy a dar inicio con mi parte, que trata sobre los retos y las oportunidades de nuestro sistema agroalimentario actual. Es sin duda una necesidad humana básica y una dieta nutritiva es un componente esencial de nuestra salud y bienestar. Desafortunadamente, en muchas regiones de nuestro planeta parece que contar con el alimento cada día se ha convertido más en un privilegio que en un derecho. Ahora, si bien es cierto, existe un compromiso por generar procesos cada vez más sostenibles de producción de alimentos, con consideraciones sociales, ambientales, económicas, todo avance en la lucha contra el hambre y la desnutrición se puede ver comprometido por algunos elementos estructurales que pueden ser el uso indiscriminado de los recursos naturales, la pérdida y el desperdicio de los alimentos y los cada vez más frecuentes eventos climáticos extremos. Estamos hablando de sequías, inundaciones y ahora la pandemia, que sin duda alguna marcará un antes y un después en nuestra historia y particularmente en nuestro ya precario sistema agroalimentario. Sabemos que la población total del planeta ronda los 7.500 millones de personas y se proyecta que para el 2050 seremos 9.000 millones. Eso no debería ser un problema, de no ser porque al día de hoy no hemos logrado equilibrar la balanza en lo que respecta a producción y distribución de los alimentos. Según datos de la FAO, en su informe del 2019, existen más de 820 millones de personas que padecen hambre en el mundo o alguna forma de malnutrición. 2.000 millones padecen la inseguridad alimentaria moderada o grave. Esto se refiere específicamente a la cantidad de personas que no tienen la posibilidad de alimentarse adecuadamente o pasan días enteros sin comer. Estos números no reflejan un problema a nivel productivo como tal. Me refiero a que no podríamos decir que el hambre o la malnutrición se debe a falta de alimento, pero sí, obviamente, pone en evidencia que algo no está funcionando bien en nuestro actual sistema agroalimentario. Ahora, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a sistemas agroalimentarios? Aquí quisiera partir de lo básico y que todos conozcamos en primera instancia qué entendemos por sistemas. Muchos autores han aportado a la definición de sistema y en su forma más simple, pues podríamos decir que un sistema es un modelo formado por una serie de elementos que se interrelacionan entre sí, que operan en un entorno cambiante y tienen objetivos determinados. Un sistema puede estar constituido por subsistemas y a la vez ser un subsistema de uno o más sistemas, y para ser comprendidos, cada sistema debe estudiarse según su naturaleza y no en función de una de sus partes. Este enfoque de sistemas nos permite entender la realidad en la que vivimos. Es una forma de pensar enfocada en comprender cómo funcionan las cosas, cómo están estructuradas y cómo se interrelacionan con el fin de identificar problemas y poder tomar decisiones oportunas. Esto es esencial para quienes procuran diseñar estrategias que mejoren la productividad del sector agroalimentario con un gran objetivo final, que sería la seguridad alimentaria. Muchas veces, al hablar de seguridad alimentaria, pensamos en la producción de alimentos, pero no es solo producción de alimentos. Aunque podría sonar tal vez complejo o técnico, seguridad alimentaria es tener alimentos en la cantidad y calidad necesaria a lo largo del tiempo. Es por esto que hablamos de 4 dimensiones de la seguridad alimentaria. La disponibilidad de los alimentos, que ahí sí hablamos de producción. El acceso a los alimentos, que se refiere a la posibilidad física, económica y social de adquirir los alimentos necesarios. El consumo y la utilización biológica de estos alimentos, que sean inocuos, que sean saludables, nutritivos, y que estas dimensiones se mantengan estables en el tiempo. Tenemos entonces que el sistema agroalimentario se refiere a los actores, los procesos,
los elementos que de forma directa o indirecta se relacionan o interactúan desde la producción primaria de alimentos hasta que estos llegan a la mesa del consumidor. Entonces tenemos aquí a la familia campesina, a los proveedores de insumos, a la industria alimentaria, a los intermediarios, transportistas, vendedores y los consumidores finales. Todos comprendidos en 4 partes fundamentales: producción, transformación, distribución y consumo de los alimentos. Así de pronto se ve muy bonito, pero cuando volvemos al número de personas con hambre o malnutridas a nivel mundial, resulta evidente que este sistema no cumple con las expectativas. Por un lado, los sistemas de producción no están orientados o adaptados a la realidad socioeconómica de las familias campesinas ni a las características agronómicas de las fincas. Por otro lado, gran parte de las ganancias se quedan en los intermediarios y la distribución de los alimentos no resulta ni justa ni equitativa y está ligada al nivel de ingreso de los consumidores. Entre más dinero tengo, más posibilidades de consumo. Y si no tengo dinero, entonces muero de hambre. Visto de otra manera, cuando las agroindustrias son competitivas, incrementan la disponibilidad de alimento de calidad, nutritivo, inocuo, ¿está mejorando la seguridad alimentaria? Pues sí, pero también se debe mejorar la posibilidad de acceso a esos alimentos, que la gente quiera y pueda comprarlos, que sean alimentos culturalmente aceptables. Este sistema alimentario se ha caracterizado por modelos de producción agrícola altamente dependientes de insumos externos, con énfasis en el rendimiento del cultivo, en la productividad, en la rentabilidad, donde los consumidores no son considerados en lo que necesitan o en lo que quieren, y la seguridad alimentaria solo se visualiza en términos de disponibilidad de alimentos. No hay atención a aspectos de gobernanza. En términos globales, la producción y comercialización de los productos está dominada por las economías desarrolladas. Se trata entonces de sistemas productivos no sostenibles. Cuando hablamos de sistemas de producción sostenible, nos referimos a aquellos modelos de la producción que nos permiten satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la posibilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Y esto se ve de forma integral. Una producción debe ser ambientalmente responsable, socialmente justa y económicamente rentable. En definitiva, la sostenibilidad y la producción sostenible funcionan siguiendo el principio de que no se pueden agotar los recursos disponibles en forma indiscriminada. Hay que proteger los medios naturales y todas las personas deben tener acceso a las mismas oportunidades. Con base en estos principios, en el 2015 se establecen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030. Estos incluyen duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos como parte de sus metas para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción. Además, aplicar prácticas agrícolas resilientes, mantener la diversidad genética, aumentar las inversiones y básicamente generar mejores condiciones de desarrollo en los países. Así, adoptan medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y de sus derivados. Pero, ahora bien, ¿cuáles son los retos para alcanzar estos objetivos? Bueno, una población en aumento, que va a llegar probablemente a los 9.000 millones de personas en el 2050, una variabilidad climática con eventos extremos que van desde sequías hasta inundaciones, escasez de agua, acceso limitado a las tierras y la necesidad de aumentar no solo la producción de alimentos, sino aumentar la diversidad de los alimentos, procurar dietas más variadas, saludables, nutritivas, que favorezcan el desarrollo integral de la persona y que además, por supuesto, esta producción de alimentos sea sostenible. Estos retos o desafíos que enfrentamos no son nuevos, ni son casualidad. ¿Qué nos ha conducido hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado a la crisis que actualmente enfrentamos en el tema de alimentación? Esto es un tema para muchas horas de discusión, pero brevemente podemos resumir que hemos heredado de la Revolución Verde de los años 50 y 60 sistemas de producción altamente dependientes de insumos externos, suelos degradados, aguas contaminadas y familias cada vez más pobres, con tendencia al abandono de sus tierras en busca de mejores oportunidades.
Y esto, por supuesto, nos lleva a otro serio problema en nuestros días, que es la migración de nuestra gente. Y es que el enfoque de la producción agropecuaria ha sido meramente económico, como he mencionado, de rendimiento, de producir más para ganar más, y se dejan de lado los aspectos fundamentales del manejo sostenible y de la conservación de los recursos naturales. Hemos alterado nuestros patrones de consumo como resultado de un marketing agresivo de comida rápida, de que corra, de que hay que comer cosas que ya vienen preparadas, y lo que comemos es cada vez menos nutritivo, menos natural y menos saludable. De hecho, cada vez hay más enfermedades ligadas a la alimentación, intoxicaciones, alergias alimentarias, y si tomamos en cuenta el lema de que somos lo que comemos, pues y cada uno de nosotros deberá hacer un análisis con respecto a su dieta y lo que está consumiendo. Hemos perdido la sensibilidad por nuestra cultura, por el conocimiento ancestral, por la diversidad. No solo la diversidad en la producción agropecuaria, sino en la cocina. Ya no vemos todos aquellos ingredientes de las abuelas. Cada vez comemos menos cosas en cuanto a la variedad de nuestro plato. Hoy por hoy nuestra dieta está limitada a unas cuantas especies, tanto de plantas como de animales. La falta de variación genética en y entre las especies cultivadas genera un alto nivel de riesgo en los sistemas agrícolas. Mientras que un pequeño número de especies satisface una gran parte de la necesidad mundial de alimentos, como el caso del maíz, el arroz y el trigo, hay muchísimas otras especies que se cultivan a nivel local y que podrían contribuir de manera importante a la seguridad alimentaria. Y no solo al sustento familiar como alimento, sino también como ingreso para las familias. Estas especies ofrecen posibilidades de uso que deben ser fomentadas con estrategias de conservación, de aprovechamiento sostenible y de comercialización. Otro aspecto muy importante es que nuestro actual sistema productivo no toma en cuenta la consideración de género, que es particularmente importante si consideramos el papel fundamental de la mujer en la agricultura y en la toma de decisiones sobre la alimentación y la nutrición de la familia. El conocimiento invaluable sobre los métodos de preparación, de conservación de suelos, de alimentos, que ha estado por generaciones en manos de las mujeres, requieren reconocimiento, rescate, conservación como un legado para esta y las futuras generaciones. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el reto del sector agropecuario? Sin duda es alimentar a una población en aumento, pero no pensando en comida, sino en alimento. Es que no es lo mismo comida que alimento. Dietas variables, inocuas, nutritivas y ricas, que sean culturalmente aceptables. Transformar la producción en una que sea más amigable con el ambiente y dar un uso eficiente a los recursos, particularmente el agua. Mejorar la calidad y salud de los suelos con incorporación de materia orgánica, con diversidad funcional de microorganismos, reducir el uso de agroquímicos y procurar mejorar la resiliencia de los sistemas de producción ante el cambio climático. ¿Qué alternativas tenemos? Un nuevo enfoque de intensificación agroecológica, donde se considere tanto al productor como al consumidor, donde la productividad dependa del contexto y se tomen en cuenta aspectos tanto económicos como ambientales y sociales. La agrobiodiversidad es la clave para aumentar la resiliencia ante la variabilidad climática. Bueno, entendiéndose resiliencia como la capacidad de un sistema agropecuario de seguir produciendo alimentos aún en condiciones climáticas severas, cambiantes, adversas. Un adecuado plan de finca con una buena calendarización de los cultivos, incluyendo especies con diferentes requerimientos y niveles de tolerancia, puede contribuir a hacer frente a la variabilidad climática. Así la biodiversidad se convierte en algo como un seguro o un amortiguador frente a fluctuaciones ambientales. Ahora bien, ¿qué se requiere para lograrlo? Sin duda, una mejor distribución de la producción. Producir según las necesidades de la zona o la región, según los gustos y preferencias de las poblaciones, que son aspectos culturales importantes a considerar, así como el poder adquisitivo de la gente, por supuesto. Comemos muchos productos que se desplazan miles de kilómetros para llegar a nuestra mesa, cuando esos mismos productos se podrían generar a nivel local.
Una adecuada utilización y conservación de los recursos naturales, eso lo seguimos repitiendo, que permitan un mayor aprovechamiento de los servicios ecosistémicos que brinda, por ejemplo, la agrobiodiversidad, y desarrollar estrategias de producción que favorezcan la resiliencia de las familias campesinas. Todo esto exige un cambio de enfoque en la propia práctica agroecológica. Apostar por formas de acción colectiva basadas en la cooperación y no en la competencia. La acción individual es importante, sí, por supuesto, todos aportamos, pero eso no es suficiente. Tampoco son suficientes las políticas públicas de manera aislada. Necesitamos la conformación de sistemas agroalimentarios a nivel local, con bases agroecológicas, que vayan generando experiencias exitosas, que ganen espacios a nivel institucional y generen políticas públicas capaces de un cambio a nivel regional. En esto es preciso enfatizar, no vamos a lograr los cambios que necesitamos a menos que trabajemos unidos, de forma interdisciplinaria, generando alianzas sociales, empoderando a las familias productoras y a las comunidades, educando también a los consumidores, nosotros mismos, generando cambios de pensamiento y comportamiento en todo nivel. Y bueno, esta ha sido la introducción, un poco de los antecedentes y la descripción de nuestro actual sistema agroalimentario con sus desafíos, y ahora vamos a entrar a la parte en que tenemos la oportunidad de ver cómo podemos mejorar y hacer que este sistema agroalimentario sea sostenible. Para esto, tengo el enorme placer de darle la bienvenida a mi colega Nelly Vázquez, a quien tengo la dicha de conocer desde hace muchos años y le tengo un gran respeto como profesional. Nelly es costarricense, máster y tiene un doctorado en sistemas de producción agrícola tropical sostenible de la Universidad de Costa Rica y muchos años de experiencia trabajando como investigadora y educadora acá en CATI. Así que le doy la más cordial bienvenida. Nelly, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias, Nancy. Un saludo a todos los que están con nosotros hoy compartiendo un ratito. Creo que voy a desconectarme un momentito para poder compartir la pantalla y poder comenzar la presentación. Un abrazo para todos. Bueno, vamos a empezar hablando sobre producción y consumo sostenible de alimentos. Comienzo presentando el dato de que para el año 2050 la población mundial llegará a casi 9.800 millones de personas y que por tanto, para alimentarla, será necesario incrementar la producción de alimentos en aproximadamente un 50%. Este aumento de la producción deberá realizarse bajo muchas limitaciones ambientales que exigirán la adopción de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y enfrentarse a la escasez de recursos naturales cada vez más frecuente. Será además necesario aumentar las inversiones en agricultura, adaptarse al cambio en los hábitos alimentarios y hacer que los sistemas de producción sean sostenibles. Esto implica que los agricultores deberán reducir la utilización de recursos en la agricultura sin poner en peligro el rendimiento y al mismo tiempo deberán gestionar mejor los residuos de la ganadería, que son una de las mayores fuentes de gases de efecto invernadero. Como vemos en la diapositiva, las cifras de hambre en el mundo son realmente alarmantes. 925 millones de personas sufren hambre crónica, siendo África la región más afectada. Un niño muere cada 6 segundos por problemas relacionados con la desnutrición. 1.300 millones de personas en el mundo han experimentado inseguridad alimentaria en niveles moderados. La situación no solo es grave, sino además muy triste, sobre todo que, como veremos más adelante, miles de toneladas de alimento en todo el mundo se están perdiendo o se están desperdiciando. Por otro lado, más del 70% de las personas que padecen inseguridad alimentaria son pequeños agricultores con dificultades
para acceder a los recursos naturales. Y aunque la situación africana es terrible, otras regiones del mundo también están sufriendo hambre. En Asia, por ejemplo, más de 500 millones de personas están subalimentadas. En nuestra América Latina, 4.2 millones de personas no tienen qué comer. De esos, más de la mitad está en Haití. Como vimos en la charla anterior, Pero nada le parece. la seguridad alimentaria de las familias más pobres depende directamente de la salud de los ecosistemas y de su productividad. De ahí que sea necesario fomentar una agricultura productiva que optimice el uso de los recursos locales a la vez que reduzca las consecuencias negativas de los cultivos intensivos. No obstante, no podemos olvidar que los actuales sistemas de producción agrícola y pecuaria derivan de prácticas insostenibles que han provocado gran cantidad de problemas, muchos de ellos citados por Nancy, y otros más como por ejemplo la contaminación del agua, gases responsables de efecto invernadero, degradación de la tierra y un exceso de extracción de agua. Quiero resaltar el hecho de que la agricultura utiliza el 70% del agua que se extrae en el mundo y que en algunos países esta cifra asciende a más del 90%, generando una intensa competencia y conflictos. A todo esto habría que sumarle las condiciones climáticas cambiantes que están teniendo efectos negativos sobre muchas actividades productivas. Por ello, es urgente dar un giro en las prácticas agrícolas y pecuarias de manera que además de garantizar un suministro adecuado de alimentos, vayamos mitigando el cambio climático y reduciendo el impacto ambiental. Con ese fin, se ha venido promoviendo el trabajo bajo sistemas de producción agrícola sostenible, que ya Nancy les explicó, los cuales cuidan el ambiente y los recursos de los que depende la agricultura, además de que cuidan la salud del productor y sus familias. En este sentido, afortunadamente, no existe una única solución o una única vía y con frecuencia se hace relación a diferentes enfoques de producción sostenible, entre los que destacamos la intensificación de la producción, la agricultura climáticamente inteligente y la agroecología, mismos que pueden relacionarse con diversas formas de producción que veremos más adelante. El concepto de intensificación sostenible busca aumentar la productividad y la sostenibilidad tratando de lograr los objetivos de desarrollo sostenible. De acuerdo con sus promotores, buena parte de este aumento de la producción tendrá que conseguirse mediante un aumento de la productividad y la eficiencia y deberá alcanzarse con un menor uso de insumos en un ambiente con fenómenos meteorológicos erráticos y con una base de recursos naturales cada vez más degradada. De igual forma, el enfoque de agricultura climáticamente inteligente que vemos en pantalla está dirigido a fortalecer los medios de vida y la seguridad alimentaria, especialmente de los pequeños productores, mediante la adopción de métodos y tecnologías apropiadas para la producción, el procesamiento y la comercialización de los productos agrícolas. Aquí creo importante mencionarles que algunos grupos ecologistas no están de acuerdo con estos dos enfoques, ya que, entre otras cosas, consideran que no ayudan en nada al pequeño productor. No obstante, a mí me parece importante siempre presentar los diferentes puntos de vista. Un tercer enfoque con muchísima aceptación en la actualidad es el de la agroecología, que se define como un enfoque integrado que aplica simultáneamente conceptos y principios ecológicos y sociales al diseño y gestión de los sistemas alimentarios y agrícolas. Su objetivo
es optimizar las interacciones entre las plantas, los animales, los seres humanos y el ambiente, considerando además los aspectos sociales que deben abordarse para lograr un sistema alimentario justo y sostenible. En la diapositiva podemos observar, marcado con un asterisco negro, la relación que algunos proyectos de investigación han logrado identificar entre la agroecología y los objetivos de desarrollo sostenible. En este sentido, podemos destacar la importancia de la agroecología para erradicar el hambre, para crear empleos, para mejorar las condiciones de las mujeres, reducir los efectos del cambio climático y favorecer la agricultura sostenible, entre otros. No obstante, se considera que se requiere un cambio de paradigma de la agricultura industrial hacia sistemas agroecológicos más diversificados. Se requiere también más apoyo político y mejores fuentes de financiamiento para darle el soporte necesario. Ahora bien, conociendo los tres enfoques anteriores, veremos algunas formas de cultivo, solo como ejemplo porque hay muchas más, tendientes a buscar la sostenibilidad y ayudar con la seguridad alimentaria. Tenemos el ejemplo de la agricultura urbana, que cada día gana más terreno y donde ya hay muchos países en Latinoamérica que están destacando por su buena implementación. Tenemos el ejemplo de Cuba, tenemos el ejemplo de México, sé que en Colombia también, en Brasil y en muchos otros más. La agricultura urbana es una práctica a pequeña o mediana escala en los alrededores de las ciudades y busca aumentar la seguridad alimentaria nutricional para las poblaciones urbanas y periurbanas vulnerables, produciendo alimento para el consumo en espacios reducidos. Este tipo de agricultura puede desarrollarse en muchos espacios diferentes. Se aprovechan, por ejemplo, paredes exteriores de las casas, se aprovechan balcones, se aprovechan también terrazas de edificio, entre otros espacios. De esta manera, la gente que vive en las ciudades incrementan su seguridad alimentaria al tener un acceso inmediato a los cultivos. Otra forma de producción que está tomando mucho auge es el de la agricultura vertical, que permite plantar cultivos dentro de los edificios de varios pisos. Obviamente, lo que vemos en la fotografía es un tipo de agricultura vertical desarrollada por grandes empresas en grandes ciudades. Se menciona que este tipo de agricultura presenta muchas ventajas. Por ejemplo, se puede automatizar, logra una mayor producción en menos tiempo, hay producción todo el año, es independiente del clima, no requiere grandes cantidades de agroquímicos, en buena teoría ahorra hasta un 95% del agua, reduce las emisiones de CO2, reduce el desperdicio, entre otros factores. Tiene la característica de que sí requiere una mano de obra mucho más calificada. A escala industrial y a manera únicamente de ejemplo, podemos observar lo que está haciendo la empresa AeroFarms en Nueva Jersey y lo que está haciendo la empresa Plantagon en Suecia, sembrando en grandes edificios que podría decirse son verdaderos rascacielos verdes. Podemos ver este de acá de la derecha que estoy mostrando es uno de esos edificios, mientras que este otro de acá a la izquierda corresponde a un edificio enorme donde se coloca una gran cantidad de estantería para el desarrollo de las hortalizas. A pequeña escala, que es muchas veces lo que se ajusta a nuestras economías, y desde nuestras casas o fincas, podemos plantar también o hacer agricultura vertical utilizando recipientes como los que ustedes ven en la diapositiva. Se utilizan además espacios pequeños, lo que permite, si fuera necesario, vender excedentes a nuestros familiares, amigos y vecinos, contribuyendo no solamente con nuestra seguridad alimentaria, sino con la gente que puede tener acceso a esos productos que en teoría
estarían cultivados de forma menos contaminante y también estaríamos colaborando con la salud de esas gentes que nos los está comprando. Otro recurso muy utilizado actualmente es el de la agricultura protegida, donde de acuerdo con las posibilidades se pueden utilizar diferentes formas de ambiente protegido. Entre los ambientes protegidos podemos encontrar invernaderos enormes con mucho presupuesto, invernaderos un poquito más humildes. Podemos encontrar casas sombra, microtúneles, techitos, macrotúneles y otros más. Sin embargo, a pesar de que parece una forma sencilla de cultivar, realmente requiere muchos cuidados que van desde la selección del método a utilizar hasta la ubicación adecuada, el control de plagas y enfermedades que a veces se vuelve difícil, el control de la polinización que dependiendo del tipo de material con el cual estemos nosotros cerrando ese invernadero, estamos impidiendo que entren polinizadores y tenemos que inventar metodologías para favorecer esa polinización. Sin embargo, es una metodología que bien manejada resulta muy interesante para producir. Un último ejemplo que muchos de nosotros ya conocemos y que a mí me encantan son los huertos caseros que en nuestros países han jugado un papel importante en la alimentación de las familias, ya que se trata de producir desde el mismo hogar no solo plantas, sino también animales, pueden ser gallinas, cerditos y otros más, favoreciendo no solo la alimentación, sino también el presupuesto familiar y además el ambiente, mientras sean manejados adecuadamente. En América Latina, a este huerto casero, muchas veces se le llama también solar, patio o jardín, y de verdad que constituye una alternativa súper linda, súper interesante para la seguridad alimentaria. Ahora bien, tomando en consideración que la ganadería también es importante por sus aportes a la seguridad alimentaria, a la nutrición y a la reducción de la pobreza, podemos afirmar que la integración de los sistemas de producción agrícola y ganadera ofrecen a los productores muchas oportunidades para participar en el aumento sostenible de la productividad y hacer un uso eficiente de los recursos. De ahí que hay muchos grupos de investigación que están desarrollando e implementando formas sostenibles de producción, tales como cercas vivas, sistemas silvopastoriles, agroforestería, entre otras, temas donde el CATIE, junto con sus colaboradores, han estado trabajando muchísimo tiempo y han estado contribuyendo con darle esa capacitación a las familias para que de verdad puedan hacer una ganadería más sostenible. Este otro concepto de agricultura familiar lo quiero destacar y es definido como aquellas actividades de producción agrícola, pecuaria, avícola, pesquera, silvícola y forestal que son administrados por mujeres y hombres del mismo núcleo familiar. Acá es importante destacar que el agricultor familiar depende en su totalidad de lo que su finca produce, aunque en ocasiones él puede y debe salir a trabajar parcialmente en alguna finca vecina. Y lo que gane le ayuda a complementar sus ingresos familiares. En ese sentido, cuando él sale a trabajar, es por lo general su esposa o compañera la que asume las principales actividades de producción de su parcela. Y es que lo que se menciona en diferentes foros es que hay cerca de 570 millones de explotaciones familiares, de explotaciones agrícolas, perdón, en el mundo, de las cuales más de 500 millones son de agricultura familiar. De acuerdo con la FAO, estos agricultores familiares son responsables de al menos el 56% de la producción agrícola del planeta, aunque en algunos casos, en algunos países, esa producción puede llegar inclusive a un 80%, lo que hace de la agricultura familiar el principal modo de producción agrícola en el planeta. En agricultura familiar
el tamaño de sus fincas puede variar entre países, pero vemos que la mayoría de los agricultores familiares tiene fincas de menos de 1 hectárea y un porcentaje muy bajo tiene fincas de 5 o más hectáreas. Sin embargo, a pesar de la importancia que la agricultura familiar tiene en la alimentación de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, muchos de estos pequeños productores carecen de tecnologías adecuadas, carecen de apoyo de los sistemas de extensión y apoyo financiero que les impide ser verdaderamente sostenibles y que en caso de no ser tomados en cuenta dentro de las políticas de desarrollo, los podría llevar a abandonar dicha actividad. Recordemos que la agricultura familiar agrupa a un sector de productores que están produciendo básicamente para subsistencia, sin acceso a capacitación, sin acceso a dinero, sin acceso a recursos, y que muchos de estos, también por esa falta de apoyo, pueden estar también causando alteraciones al ambiente, que es lo que necesitamos cambiar. Entonces, darles ese apoyo, darles esa capacitación, que se establezcan políticas, los podría ayudar a ser más sostenibles. Otra estrategia que debe ser desarrollada es promover dentro de los agricultores una mejor planificación de sus cosechas para evitar el desperdicio de alimentos. En teoría, 1.300 millones de toneladas de alimento se desperdician cada año. De ellos, un 54% se desperdicia en la producción, en la manipulación y durante el almacenamiento. Y un 46% se desperdicia durante el procesamiento, distribución y consumo. Algunos de ellos son más frecuentes en países no desarrollados, mientras que el otro es más frecuente en países desarrollados. Sin embargo, si el dato es correcto, realmente desperdiciar 1.300 millones de toneladas es vulgar, perdón que lo diga con esa palabra. Por ahí decían que si tomáramos en cuenta que si formáramos un país a partir del desperdicio de alimentos, tendríamos un tercer país enorme, realmente con todos esos materiales que se están desaprovechando. Lo triste es pensar que tanta gente está pasando hambre y que realmente podría dársele un mejor manejo a todos esos productos de manera que lleguen a diferente gente. Se presentan algunas soluciones para evitar o por lo menos disminuir ese desperdicio de alimentos y son súper fáciles de implementar. Por ejemplo, sirva o coma porciones de comida más pequeñas y comparta con sus amigos en los restaurantes en caso de que las porciones sean muy grandes. ¿Cuántas veces vamos a cenar a algún lado y realmente lo que estamos dejando en el plato es exagerado? Yo creo que se nos tiene que pasar un poquito en la vergüenza y decirles, por favor me lo empaca. Y al día siguiente eso, uno lo ve delicioso y lo vuelve a utilizar. Por otro lado, muchas veces cuando preparamos alimentos nos sobra mucho. Reutilice esas sobras para preparar otra comida, para un plato diferente o para compartir. Mientras sean alimentos limpios, se pueden compartir. De hecho, hay grupos organizados en nuestras sociedades que visitan restaurantes que, por ejemplo, han organizado una boda, un 15 años, y al final preparan una determinada cantidad de alimentos, no les llegan todos los invitados, y al final de la noche lo que tienen es un sobrante exagerado. Ellos se organizan, pasan por estos restaurantes, el restaurante les dona todo ese exceso de alimentos y ellos se lo dan a personas que realmente lo necesitan. Me parece a mí una labor lindísima. Otra posible solución es compre solo lo que realmente necesita. No compre más de lo que pueda consumir. A veces llegamos a la verdulería, por ejemplo, y vemos todo tan delicioso, o a la feria del agricultor, y empezamos a comprar de todo.
no nos podemos comer todo. Y a nivel de vegetales, pues hay que ser muy cautelosos porque ellos se van descomponiendo más rápidamente. Entonces, compremos realmente lo que nosotros vamos. De igual forma, muchas veces llegamos a comprar frutas y vegetales y vemos algunas que son diferentes en forma. Decimos, ah, ¿qué fruta más fea? Compremos frutas y verduras feas o irregulares. Son igual de buenas, solamente que un poquito diferentes. Eh, no tiene ningún problema. Inclusive a veces las podemos encontrar con un mejor precio. Almacenen los alimentos a una temperatura entre 1 y 5 grados centígrados para que conserven una frescura y una vida útil máxima. Trate de usar primero los productos que había comprado con anterioridad. ¿A qué me refiero? Si yo voy a la feria del agricultor y compro frijoles, qué sé yo, 3 kilos de frijoles, y a la semana siguiente o en 15 días vuelvo, por favor, si tenemos una bolsita de frijoles que todavía nos quedó de la primera compra, acomodémosla de primerita en el estante para hacer esa la que vamos a utilizar. Con eso vamos manejando mejor las fechas. Otra importante también es revisar las fechas de caducidad. A veces en nuestros estantes de alimentación tenemos productos que tienen hasta 2 años de vencido. Revisemos con frecuencia si vemos que ya eso no nos gusta, que ya eso no lo vamos a utilizar y está dentro de las fechas establecidas para ser utilizadas, donémoslo. Porque entonces termino con esta diapositiva invitándolos a donar alimentos. Todo lo que nos sobra y no vamos a aprovechar en nuestros hogares, donémoslo. En este momento hay muchos grupos organizados. Ahora con el problema de la pandemia hay mucha gente con hambre. Pongamos un poquito de nuestra parte, seamos generosos y compartamos con los que menos quieren. Aprovecho para agradecerles el que hayan estado con nosotros el día de hoy. Aprovecho también para mencionarles, el CATI tiene muchísimos años de estarlas implementando. Ha venido trabajando con sus instituciones amigas en los diferentes países, capacitando pequeños y medianos productores en diferentes tecnologías, tratando de lograr esa sostenibilidad tan necesaria. Tenemos grupos de trabajo en diferentes temáticas, de verdad, con resultados súper positivos. Yo creo que toda esa experiencia que Katy ha logrado generar es sumamente importante porque puede fortalecer nuestras maestrías, no solamente presenciales, sino también las virtuales, porque hay muchísimas experiencias que compartir. Nuevamente, ahí vi conectado a alguna gente que conozco, que he tenido en mi vida profesional, tuve el placer de conocer. Les mando un abrazo muy fuerte. Y de igual manera a todos ustedes que decidieron participar el día de hoy con nosotros, un fuerte abrazo y muchos éxitos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nelly. Sin duda una presentación muy interesante y vamos a compartir estas presentaciones por correo con todos ustedes para que las puedan volver a ver y disfrutar como la hemos disfrutado en este momento. Todos estos temas, Katia tiene muchos años de experiencia técnica y científica trabajando en el diseño de implementación de proyectos tanto científicos como académicos, como bien Nelly lo acaba de mencionar, en diferentes países de la región. Es una institución de alto prestigio y renombre y ofrece una serie de maestrías y posibilidades de formación y capacitación profesional. Nos han consultado por la información con respecto a esta maestría en particular de intensificación agroecológica y seguridad alimentaria nutricional. Entonces voy a proceder a comentarles un poquito sobre esto.
Esta maestría tiene una duración de 18 meses, comprende un total de 12 cursos y en ellos se analiza y se reflexiona sobre las causas de la inseguridad alimentaria, el hambre y la malnutrición desde un enfoque holístico. Está diseñado para crear estrategias de prevención y de abordaje. Además, se establece la intensificación como ruta para alcanzar el desarrollo sostenible y satisfacer las necesidades de alimentación de una población en aumento. Esto mediante el rescate y la conservación de la agrobiodiversidad, el diseño de sistemas de producción sostenible con estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. Y tenemos el respaldo, pues obviamente de CATI, es una maestría con titulación en máster en intensificación agroecológica y seguridad alimentaria y nutricional. Está diseñada para profesionales de todas las disciplinas. Iniciamos clases, Dios primero, el 29 de junio de este año y la fecha límite de admisión es el 15 de mayo. La inversión es de $8,600 y tenemos una oferta el día de hoy que es 10 becas parciales para ustedes que pueden acceder a ellos a través del sistema de admisión, de la plataforma de admisión, y anotan en el campo de temas de interés que son asistentes al webinar 2020. Como les repito, la fecha de admisión concluye el 15 de mayo y las clases inician el 29 de junio. Ahí les queda mi correo si quieren más información al respecto. Entonces es una oportunidad que realmente pues no quisiéramos que dejen pasar. Los invitamos a que participen del proceso de admisión y pues terminaríamos esta presentación invitándolos a participar en la sesión de mañana a partir de las 2 de la tarde. Y tenemos unas poquitas preguntas por acá que son principalmente para la presentación de Nelly. Entonces, no sé si le abrimos acá a Nelly. Nelly, las preguntas para vos son, de los desperdicios de alimento, ¿cuánto se dará a causa de que no se cumplen los requisitos de exportación? Ok, realmente dentro de lo que se calcula, bueno, en ese momento no manejo el dato, porque he manejado tanto datos que ahora el dato exacto no lo tengo. Sí sé que, por ejemplo, hay mucho que se desperdicia a nivel de finca, muchas veces porque el productor produce mucho más de lo que el mercado le está solicitando, entonces terminan botando todo el exceso. Muchas veces porque consideran que el producto no cumple con lo establecido para poderlo exportar, pero también hay mercado interno, lo podrían poner en mercado interno. Muchas veces porque lo cultivan antes de tiempo, muchas veces porque llega la época de cosecha y no hay mano de obra para ayudarles a cosechar. En fin, son muchísimas las causas por las cuales se desperdicia. Pero la idea es, nuevamente, tratar de capacitar, tratar de ayudarles con una mejor infraestructura, tratar de ayudarles con un mejor sistema de congelamiento, de manera que cada uno de los pasos de esa cadena productiva puedan ir siendo mejorados para que una mayor cantidad de productos lleguen a mercado nacional e internacional si fuera ese el caso. No sé si le contesto, pero digamos que sería mi participación. Ok, perfecto, Nelly, muchas gracias. Tenemos acá varias preguntas con respecto a la maestría que voy a dar respuesta. Nos preguntan en qué consiste la beca. Bueno, son becas parciales que se asignan dependiendo del perfil del candidato. Se hacen el proceso de admisión, como les dije, indican que son asistentes al webinar y optan por esta beca parcial. Ahora, nos preguntan si hay diplomados en esta temática. En CATIE no tenemos diplomados en esta temática, pero sí pueden tener la posibilidad de llevar los cursos de manera independiente. Si no tuvieran pues la facilidad de matricular la maestría, pueden tomar cursos de manera independiente. Nos preguntan también si se necesita experiencia en agroecología para tomar la maestría. No.
Como les mencionaba, esta maestría está diseñada para profesionales de todas las disciplinas. De hecho, en la cohorte actual tenemos a una estudiante que es de formación de psicología. No tiene no ha tenido nunca ningún vínculo, digamos, con el sector agrícola o agropecuario. Y sin embargo está cursando la maestría y va súper bien. Está súper motivada y de hecho ella es testimonio de que todos pueden llevar esta maestría independientemente de su formación profesional. Nos preguntan información de cursos. Bueno, la maestría, como les mencioné, tiene 12 cursos. Es un curso por mes. Cada curso está estructurado en 4 unidades temáticas. Y tenemos el primer curso, por ejemplo, es de bases conceptuales y herramientas básicas hacia la seguridad alimentaria y nutricional. Luego tenemos seguridad agroalimentaria y nutricional como curso titular, conservación y manejo sostenible de los recursos naturales, producción sostenible de alimentos agrícolas y pecuarios, cadenas de valor sostenibles, nutrición y perspectivas del consumidor, intensificación agroecológica y cambio climático, calidad e inocuidad de alimentos, transformación y conservación de alimentos y subproductos agropecuarios, gobernanza para la seguridad alimentaria, un tema muy importante, políticas públicas, diseño y ejecución de proyectos de seguridad alimentaria nutricional y un lapso de 6 meses para que ustedes puedan realizar su trabajo de graduación. Entonces así completamos los 18 meses que dura la maestría. Esta oferta de cursos ustedes la pueden observar en la información que se les enviaría una vez que se hayan inscrito o que me pueden escribir al correo que está en pantalla y con muchísimo gusto les hacemos llegar todo por correo. Toda la maestría es 100% virtual y tiene un acompañamiento personalizado. La defensa de tesis también es virtual. Por lo tanto, ustedes no tienen que incurrir en costos de desplazamiento a la sede educativa, más que para el momento pues, de la graduación, que yo asumo que todos quisieran estar acá para recibir su título, si lo desean. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Dice que, bueno, hay una compañera que le interesan los cursos independientes. Claro que se les puede brindar más información. Puede escribirme con toda confianza al correo que está en pantalla. Nancy, perdón que te interrumpa. Sí, adelante, Nelly. Gracias. Es que hay una persona que dice, le quiero contestar, dice, para las personas que tenemos jardín y deseamos cultivar en nuestros patios, ¿qué nos recomiendan? ¿Dónde nos podemos capacitar? Yo le voy a hablar con mucha honestidad. Bueno, obviamente hay que ver dónde está ubicada su casa, pero cultivar en el jardín es realmente una experiencia lindísima. Yo le digo a los estudiantes que yo tengo también algunas plantas en el jardín mío y que yo salgo a cosechar y realmente me siento como una terrateniente, ¿verdad? Es realmente lindísimo poder consumir lo que uno está cultivando. Ahora, ¿qué le recomiendo? Digamos que, o dónde se pueden capacitar. Puede comenzar buscando a nivel de internet, porque muchas veces, así para empezar, hay cursitos muy básicos que nos dicen cómo hacerlo, qué cultivos podemos sembrar con qué cultivos, de qué manera los podemos ir nosotros manejando. Entonces, obviamente yo de aquí no le voy a decir haga esto o haga lo otro, porque cada país tiene sus condiciones climáticas, ¿verdad? Entonces es más difícil. Pero yo sí le digo que en internet uno encuentra a veces cursitos muy, muy básicos, pero que te ayudan un montón. Entonces comience por ahí y después va subiendo hasta que ya llega a ser un gran productor. Le deseo mucha suerte. Ok, muy bien, gracias Nelly. Tenemos sí varias preguntas, pero casi que todas están vinculadas a la temática de la maestría.
Entonces, junto con el correo, en el correo que les va a llegar con las presentaciones, vamos a juntar la información tanto de la maestría como de los cursos que pueden tomar por separado. Y también vamos a dar respuesta a las preguntas que nos queden pendientes, ya que por razones de tiempo tenemos que ir cerrando. Les agradecemos muchísimo el habernos acompañado. Siento que ha sido un tiempo muy valioso, de mucho provecho. Así que, como les decía anteriormente, les esperamos mañana al ser las 2 de la tarde, hora Costa Rica, para que nos acompañen con la otra sesión que es sobre agrobiodiversidad para la agricultura y la alimentación. Entonces, muchísimas gracias y que tengan todos un bonito día.